Hola, saludos a todos, bienvenidos otra vez aquí a este vídeo y hoy les voy a hablar de los EPI, los equipos de protección individual que tanto hablan en prevención de riesgos laborales. Pero antes quiero decirles que se acuerden todos de la dirección de la página web www.orlandoprofesor.es y el correo electrónico es orlando@orlandoprofesor.es. Y bueno, seguirme aquí en este canal de YouTube y no olviden de también pues suscribirse y bueno, pues un like o un me gusta pues no vendría mal de vez en cuando, que eso siempre pues motiva mucho. Hoy estoy aquí para hablarles sobre los medios de protección individual, ¿vale? Es un tema que hablamos mucho en las primeras clases, en los cursos de vigilantes de seguridad, porque me parece bastante importante hablar sobre este tema. Igual que en primeros auxilios comenzamos hablando de proteger, avisar y socorrer, pues proteger es de esa parte más importante, porque si el vigilante de seguridad no está protegido a la hora de la intervención, pues tampoco podrá proteger pues al ciudadano en ninguno de los casos, porque evidentemente se va a meter en un peligro y podría incluso pues convertirse ese vigilante de seguridad que va a socorrer o que va a ayudar a un ciudadano, pues convertirse en otra víctima más por no ir protegido. Y por otro lado, por la cantidad de peligros y de cosas que hay en la calle que aparentemente pues no nos damos cuenta y existen. Así que lo primero que les quiero hablar son de las manos, ¿vale? Y vamos a hablar de los guantes. Guantes, en este caso, en dos casos. Guantes, por un lado, anticortes de nivel 5, que todos conocemos, pero por otro lado, los guantes que se utilizan, por ejemplo, de vinilo o los guantes de trinilo, dejando ya atrás el látex, ya que el látex pues está en desuso, ya que tampoco ni siquiera ya se utiliza en los hospitales porque hay mucha gente que es alérgico al látex. El vigilante de seguridad está sometido en muchísimas ocasiones a hacer palpaciones en los registros y también pues tiene que tocar objetos o manipular objetos de cientos de personas que a lo mejor quieren acceder a un sitio determinado. Basta referirse simplemente a los aeropuertos y vemos la cantidad de gente que pasa pues por un filtro, sobre todo en los grandes aeropuertos, en los aeropuertos internacionales o en este aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria que tenemos ahí, que es uno de los más importantes del país y donde el flujo de personas es muy importante. Pero sin ser ellos, también hay muchos profesionales de la seguridad privada que trabajan en edificios públicos, donde también tienen sus arcos detector de metales, donde también tienen sus equipos de rayos X, donde también se tiene el tapiz rodante y donde pues también tiene que hacer palpaciones y registros y tiene que manipular paquetería, correspondencia, en fin, que va llegando pues a la instalación y que al final pues son las manos, ¿no? Lo primero que toca toda esa cantidad de cosas que pasan por delante, ¿no? Quizás en un aeropuerto, pues bueno, ahí está todo más, más mecanizado y al propio pasajero pues es quien carga con todas sus cosas y la va pasando por una cinta, pero en alguna que otra ocasión siempre hay que hacer cuando las máquinas y los equipos no sirven, pues hay que hacer un registro pues con las manos o visual o pedirle que, en fin, lo de siempre, abra su bolso, enséñeme lo que tiene y hay objetos que al igual pues tenemos que tocar, ¿no? Y en los edificios públicos pues pasa mucho eso también. Eso sin contar los eventos deportivos, primera división, fútbol y baloncesto, donde estamos haciendo constantemente palpaciones no solo de las personas, sino de objetos de bolsos, paquetería, etcétera, etcétera, por si lleva algún objeto peligroso que sea prohibido, que no puede entrar en la instalación. Fijaos el detalle, si estamos con las manos desnudas y al estar pues 15 o 20 minutos en un filtro en un edificio oficial, donde a lo mejor pues en un momento determinado tienes que coger alguna bandeja o recogerlas y ponerlas en otro sitio o tocar algún objeto, cuando llevas 15 minutos y te haces así con los dedos y te salen unas pelotas aquí de porquería, de basura, que es muy importante. Por otro lado, a la hora de hacer las palpaciones y los registros, pues cuando tienes que palpar
por debajo del sobaco, tiene que palpar en zonas que son, digamos, del cuerpo, ¿no? Pues la gente, pues quizás cuando la gente viaja a un aeropuerto, pues más o menos ya tiene la idea de que va a pasar por un control y que hay que ducharse, que está limpio y aseado, pues, en fin, por no quedar mal. Pero la gente cuando va a un edificio oficial o un edificio o un evento deportivo, mucha gente ni siquiera sabe que se va a encontrar allí con unos vigilantes de seguridad o que debe de pasar por un registro, porque hay una mala cultura de la seguridad en general a lo que es toda la población, ¿no? Y entonces, pues, seguramente nos vamos a encontrar gente que no se han duchado, los sobacos sudados o el cuerpo sudoroso, o como sea un verano a 40 grados de temperatura, pues ya imagínense ustedes, pues hay gente que, en fin, que es muy guarra, eso hay que decirlo, gente que ni se ducha, no se lava o no se echa perfume, en fin, en unas condiciones terribles. Eso por un lado, y por otro lado, es la gente que puede tener enfermedades. Si nosotros estamos con las manos desnudas, pasando, tocando los fluidos, en fin, y olores y demás, pues claro, con las manos desnudas, pues al final nosotros, pues si no vamos a ir corriendo a un lavabo a desinfectarnos las manos, sino al final pues acabamos nosotros pues tocándonos la ropa o tocándonos a nosotros mismos y en fin nos vamos a impregnar de ese sudor o ese olor de esas otras personas. Por eso es importante tener una barrera, ¿vale? Entre otras cosas, no seas que tengas una herida en la mano, que te sale sangre y tocas el sudor de otra persona, o la sangre de otra persona porque a lo mejor tiene también una herida, o esputos, flemas, en fin, cosas, gente que escupe, porque hay gente cuando se pone muy nerviosa y se ve que no se hace lo que él quiere, acaba escupiendo a los demás, pues claro, el contacto de fluidos, la sangre con ese escupitajo o con la sangre de otras personas, pues eso puede al final convertirse en que acabemos teniendo pues una hepatitis o B o cualquier otro tipo de enfermedad o de infecciones en general. Por eso hay que tener antes que nada una barrera de protección personal de seguridad. Yo sé que hay mucha gente que dice, o hay algún que otro vigilante de seguridad que piensa que, en fin, que eso son fantasmadas y tal. Por eso estoy haciendo este vídeo, para que se dé cuenta la realidad y cómo es la gente. Y el hecho de que ese vigilante nunca haya estado trabajando en este tipo de servicios no quiere decir que puede llegar a contaminarse o que pueda, en fin, tener que palpar a personas que estén enfermas o que estén en un momento determinado pues con alguna herida, etcétera, 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 ¿vale? Y por supuesto, como estamos haciendo servicios en todos los lados, imagínense ustedes el vigilante de seguridad que está en un supermercado, por ejemplo, que es alimentación, y en las calles hay mendigos, ¿no? Imagínense que se encuentra o que un mendigo intenta entrar a ese establecimiento, pero no es que el hecho de ser mendigo, el ser mendigo en las condiciones en que a lo mejor ese mendigo resulta que se ha hecho sus necesidades encima, se ha hecho sus heces encima, o se ha también orinado encima y además que se ha hecho sus necesidades encima desde hace tiempo, o sea, ese olor de orín acumulado de hace tiempo o ese olor de heces, de excremento acumulado durante días, pues imagínense las condiciones en que puede llegar de olor y de condiciones que no son higiénicas sanitarias necesarias. Claro, en un sitio de alimentación no va a entrar a un supermercado, no vas a permitir la entrada de esa persona que está al lado del pescado, de la carne o de alimentos que están al aire libre y en fin, ya ustedes pues imaginan lo que es la situación. Entonces uno intenta hablar con ese mendigo y decirle, por favor señor, mire usted, en esas condiciones usted comprenderá, pues no se puede estar. El mendigo puede entenderlo perfectamente y decirte, bueno, tiene usted razón, me voy, o a lo mejor le dice, pues por mis cojones que entro. Entonces, pues también en ese tipo de cosas, pues debemos de tener en cuenta de que utilizamos otra cosa que nosotros llamamos el judo verbal, que es intentar hablar o explicar con palabras, intentar convencer a esa persona de que no puede acceder a esa instalación en las condiciones que está, pero en un momento determinado, si tampoco sirve la palabra,
pues al final pues tendrás que tocar a esa persona, porque habrá que en un momento determinado incluso pues usar la fuerza oportuna, proporcional, congruente y adecuada, pero a lo mejor tienes que llegar a utilizarla. Entonces pues claro, con las manos desnudas y el cuerpo desnudo, una persona que está enferma o que está infectada o que viene en esas condiciones, pues evidentemente es un riesgo y un peligro para el vigilante de seguridad que se encuentra en ese momento pues actuando y que está en ese servicio, ¿no? Y por eso no es baladí lo que estoy diciendo, es muy importante lo que estoy comentando, porque en innumerables ocasiones los vigilantes de seguridad, el personal de seguridad privada se encuentra en situaciones iguales a la que he comentado ahora o parecidas, y que al fin y al cabo pues redunda en la salud del propio vigilante de seguridad que está actuando, que está interactuando pues en ese momento. Y eso todavía no hemos hablado, como le expliqué antes, por ejemplo, seguimos con las manos todavía, con los guantes anticorte de nivel 5, que son los de máxima seguridad, y también los antipinchazos. Muchas veces cuando hacemos palpaciones, sobre todo, ya no digo a delincuentes, donde hay que tener la máxima precaución, cuando alguien es detenido infragante porque ha cometido un delito, sea grave o no sea grave, y se tenga que, por medidas de seguridad, pedirle a esa persona que se saque las cosas que tiene en los bolsillos, los objetos y demás, y al final pues si tenemos duda o lo que sea, pues habrá que hacer esas palpaciones, o en los filtros rutinarios que se hacen en los edificios oficiales y demás, que al final pues ahí, cuando los medios técnicos de, como hemos dicho antes, los rayos X, cuando el arco detector de metales, cuando los equipos técnicos pues no nos ayudan, y al final pues siempre es el vigilante de seguridad quien decide en ese filtro, en ese control, si puede o no podría pasar pues esa persona en ese momento en ese lugar. Y muchas veces pues hay que hacer las palpaciones, agujas, cuchillos, cúter, tijeras, en fin, un tenedor, destornilladores, pues en fin, hay una innumerable cantidad de objetos punzantes, cortantes, en forma de sierra o punta roma, o en fin, de diversas formas muy diferentes, y que podrían hacer que accidentalmente puedes llevarnos cortes en las manos, etcétera, etcétera. O incluso en intervenciones. Hay gente que se pone aquí entre las manos los nudillos, alguna especie de cuchillas o de guantes y demás, y en el forcejeo, en los agarres, en las conducciones, para reducir una agresión, pues podemos nosotros mismos pues también en esa actuación pues cortarnos las manos, o algún tipo de heridas, arañazos, etcétera, 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 ¿no? ¿Quién no hemos oído a un compañero, un vigilante de seguridad, que le dice a otro que si, o le llama fantasma o cualquier otro tipo de tontería, simplemente pues porque ha optado, ha tenido la opción de comprarse unos guantes anticortes y llevárselo, y le llama fantasma, etcétera, etcétera? Me gustaría ver qué opina de ser fantasma o no, si se llevara un corte, una herida, o si hiciese daño, y cambiaría mucho la película. Una cosa es trabajar en un servicio donde te haga falta esos tipos de medios de protección, y otra cosa es trabajar en un sitio donde verdaderamente pues sabe la importancia que tiene, sobre todo todos aquellos que están trabajando en orden público, en seguridad ciudadana, trabajando en espectáculos públicos o eventos deportivos, sobre todo importantes de primera o segunda división. Recuerden, compañeros, que han sido acuchillados en el cuello a través de lo que es la hebilla de los cinturones. Sabemos que la gente en las peleas callejeras pues utilizan los cinturones como látigos y golpean con las hebillas, e incluso con la aguja de la hebilla pues se ha intentado ya apuñalar o estrangular a compañeros en el cuello. Eso recuerda también de recordar todos estos equipos que, aunque
si los guantes, por ejemplo, a lo mejor anticorte, pues es un medio de dotación que te debería de dotar la empresa, pues siempre hay una serie de prendas interiores que puedes llevar, entre camisas que puede ser anticorte, hasta el chaleco antitrauma, antipinchazos, opcional, ¿no? Que la empresa también te puede dotar ese tipo de chalecos como medio de dotación, hasta los propios chalecos antibalas que se cargaría la empresa, debería de dotarte de esos medios de dotación. Pero independientemente de eso, tú puedes comprarte prendas interiores para llevarlas debajo del uniforme, son prendas anticortes y antipinchazos también, que la existe, o este tipo de bragas para taparte hasta por aquí, para que el cuello pues no te puedan tampoco hacer cortes en el cuello y te cubra pues toda la parte esta de la cara, ¿no? Que si los compañeros que hubiesen estado trabajando a lo mejor en esos eventos deportivos hubiesen llevado ese tipo de bragas o de medias, hubiesen evitado a lo mejor pues esos cortes y no llevarlos en el momento de la actuación, de estando ahí, sobre todo en espectáculos públicos. Ahora que estamos en una época de carnavales y de fiestas y de gran jolgorio, ¿no? A nivel de todo el país, pues si estás trabajando en espectáculos públicos o eventos deportivos, es muy importante que vayas protegido con todo este tipo de prendas. Y no quería dejar de hablar de algo también que es muy importante, que son las gafas de protección. Por si te escupen, si te tiran líquidos en la cara, ácido, cualquier tipo de spray, pinturas y este tipo de cosas que hemos visto en Cataluña contra la policía o otros cuerpos de seguridad, que también la gente como defensa o para agredir al personal de seguridad privada o para agredir a la fuerza de cuerpos de seguridad, pues utiliza todo este tipo de pinturas o líquidos también, que podría hacer que perdieras incluso la vista o dañarte los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay empresas que hoy en día incluso están homologando ya como medio de dotación para servicios de espectáculo, incluso hasta un casco, bueno, no digo casco balístico, pero sí un casco de protección también con visor antideslumbrante para el sol, y que al mismo tiempo no solo te protege lo que es la cabeza de todo tipo de golpe, sino que incluso también el visor pues impide pues eso, lo que hemos visto antes, lo de los que te tiren spray, que te tiren pintura, que te tiren ácido, que te tiren pues cualquier cosa a la cara que te pueda al final pues dejar ciego, dejar que pierdas la vista, o incluso cualquier otro tipo de líquido que pueda ser abrasivo, y que incluso si te tiran un cóctel molotov, que incluso podría pues hasta prenderte fuego. Entonces por eso es recomendable también que las prendas del uniforme, las prendas del personal de seguridad, que sean ignífugas y que, en fin, que retrasen lo más posible es que el que se pueda prender fuego, pues, o se puede, toda la ropa y todo el uniforme, y que al fin acabe en llamas el vigilante de seguridad que está actuando, o el miembro de la fuerza y cuerpo de seguridad. Cada día está más peligrosa la calle, cada día hay más peligros en la calle, cada día hay menos respeto por la fuerza y cuerpos de seguridad, menos respeto sobre todo con el personal de seguridad privada. Hemos visto hace poco también cómo está de moda, por ejemplo en el metro, que hacen quedadas a través de WhatsApp o las redes sociales para ir al metro y coger y darle una paliza a los vigilantes de seguridad. O desde hace mucho tiempo, porque también está de moda coger al vigilante de seguridad y lanzarlo a la vía del tren. En fin, hay muchísimo peligro ahí fuera, ahí en la calle, no solo en los espacios o dentro de las instalaciones, sino también todo lo que son espacios tanto privados como públicos, como dice el artículo 32 de la ley de seguridad privada, la ley del 2014, donde el vigilante de seguridad puede ejercer sus funciones. Hemos visto también, incluso ya en pueblos y en algunas ciudades,
donde los vigilantes de seguridad patrullan conjuntamente con las policías locales o la policía autonómica, incluso los turnos más peligrosos, que puede ser la noche, recordando aquella figura romántica ya antigua que no existe del sereno, ¿no? Pues ahora se está combinando fuerzas de seguridad pública con personal de seguridad privada y ayuntamientos que están incluso contratando y empresas privadas para que trabajen conjuntamente también con las fuerzas de seguridad, llámese policías locales o policías autonómicas, porque ya con la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, como es Guardia Civil y Policía Nacional, ya se lleva tiempo trabajando en edificios oficiales, en aeropuertos, en transporte público, en fin, en muchos medios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cada vez se están haciendo más funciones de seguridad pública, que hasta ahora solo lo hacía la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, y ahora la están ejerciendo desde hace ya un tiempo pues también los vigilantes de seguridad, sea por motivo que sea, varios, económicos, en fin. Por ahorrarse dinero es igual. Lo importante es que si se están haciendo esas funciones, pues el personal de seguridad privada deberá de tener los equipos necesarios, los medios necesarios, los medios de dotación necesarios y los equipos de protección, igual que es de lo que va este vídeo. Estamos hablando exclusivamente de eso para poder trabajar en lo que es la calle, ¿no? Incluso para aquellos servicios, aquellos vigilantes de seguridad que trabajen en comercios y en tiendas donde se les ha autorizado llevar un uniforme, digamos, de traje de chaqueta y que van con la placa y con el anagrama de la empresa y que utilizan como un medio de dotación, no llevan la defensa reglamentaria ni llevan los grilletes, sino que llevan los sprays, pues una advertencia también, porque ya ocurrió un caso. Creo que fue una policía autonómica, si no recuerdo mal, que llevaba el spray por detrás, aquí en la botella de spray, la llevaba en la espalda y en un forcejeo, en una intervención, lo empujaron fuertemente contra la pared y al golpearse contra la pared estalló la botella del spray de defensa. A ese agente, era un policía, y reventó y le quemó toda la espalda. Incluso cuando fue al parte médico y la revisión médica, pues le dijo al médico que de haberse caído al suelo y afectarle a otras partes más íntimas del cuerpo, le podía haber abrazado y que podía haber sido pues mucho más peligroso de lo que fue en ese momento. Sí, hay que tener cuidado también en si utilizamos, en qué medio de dotación utilizamos, dónde lo llevamos y cómo lo llevamos, pues para evitar accidentes pues como el que le ha pasado a este agente público, ¿no? Entonces, todo esto que estamos hablando de los medios de protección individual, no se lo tomen como que es una cosa de que no es importante, que no es interesante, porque sí, acuérdense de la compañera de fútbol que se quedó tullida porque le cayó una bengala en el pie, y de muchos compañeros que han tenido pues muchos accidentes por eso mismo, por no llevar prendas adecuadas de protección en aquellos servicios que son necesarios que se lleven ese tipo de prendas adecuadas, ¿vale? Recuerdo ahora mismo, pues por ejemplo, esto me hace recordar el tema de las botas, ¿no? El comprarse unas botas baratas o ponerse unas botas y no atarse la cordonada de la bota, pues como tiene que ser a tope, hasta arriba del todo, bien cerrada, porque eso lo que hace es la sujeción perfectamente del pie, evita los esguinces y evita las torceduras. Si las ponemos mal, pues no se nos ajusta perfectamente al pie, y eso puede provocar perfectamente pues tener lesiones en los pies o cualquier otro tipo de accidente. Trabajar en servicios como son espectáculos públicos o eventos deportivos
o en situaciones, en servicios donde ahí está la masa de lo que vulgarmente se conoce como masa, hay gran número, ingente número de personas en el servicio, estamos exponiendo nuestros pies a llevar otro tipo de calzado, como puede ser zapatos, a tener lesiones por pisotones, por patadas que nos podemos llevar en las canillas, en los tobillos, en el peine, pisotones en las puntas de los pies, y todo eso una bota perfecta, estamos hablando de 200 euros para arriba, que se amortiza con el tiempo, porque ese tipo de botas depende de la pisada que tenga cada uno o el desgaste que haga de zapatos, si tiene forma ancha o no, pues va a hacer que se le saque un alto rendimiento a esa bota, que nos dure un tiempo determinado si compramos una bota buena. Si las compramos de estas de juguete, evidentemente no. Y por otro lado evitamos pues esos que los pisotones, las patadas, etcétera, etcétera, e incluso pues que los golpes, porque también se nos pueden golpear con una barra de hierro en lo que es en los tobillos, en los pies, pisotones, etcétera. Esas botas lo que van a hacer es que salvar nuestros pies, porque al final solo tenemos dos pies, no tenemos más para el resto de nuestra vida. Entonces aquí en estos conceptos, en estos servicios es donde debemos de entender la importancia de los equipos de protección individual, desde las botas, desde los guantes de dos tipos, tanto que se puede utilizar temas sanitarios de primer auxilio y el tema de ser lo más estéril posible, hasta los guantes anticorte, antipinchazo, ¿vale? Y las protecciones de pecho, chalecos antitrauma opcional, antigolpe, incluso chalecos antibala, y por supuesto no podemos dejar de el cuello y la cabeza, que es importante, casco, protección, visor, gafas, y en fin, incluso hay unos guantes que es muy importante no olvidarse de esto, que son unos guantes que no solo es que sean ya anticorte o antipinchazo, sino antigolpes, que nos protegen pues los nudillos, y nos protegen las articulaciones de los dedos, porque si caemos en el suelo con las manos, ¿qué es lo que nos van a hacer? Nos van a pisar, ¿no?, encima, para destrozarnos los nudillos o destrozarnos las manos. Entonces esos guantes con protección antigolpe son muy parecidos a lo que puede utilizar, ahora se me ocurre por ejemplo los moteros, los motoristas, ¿vale? Y eso puede evitar que nos destrocen las manos si caemos al suelo, y que nos pisoteen encima y que nos destrocen pues las manos y los nudillos, ¿no? Entonces, bueno, tampoco se trata de ir, ya que el personal de seguridad va como una especie de, como decía un amigo mío, como un árbol de Navidad, porque va lleno de cantidad de cosas alrededor, ¿no? Y si la defensa, que si el arma reglamentaria, que si la canana, que si la linterna, el medio de transmisión, los walkie-talkie, los guantes anticortes, etcétera, etcétera. Pero sí debemos de conocer a qué servicio vamos, la periodicidad que tenemos, para ver cuál es el medio de protección individual adecuado que tengo que llevar ese día para trabajar. Pueden ser los guantes que estoy hablando para intervenciones de espectáculos públicos, etcétera, al aire libre, o si voy a un almacén de cajas de cartón a estar una noche, ¿eh? Entonces debemos de ser capaces de saber lo que existe, tener cuidado y saber cuál es el material más idóneo que debemos utilizar en ese momento en que vamos a trabajar, ¿vale? Y por supuesto también los sindicatos, los comités de empresa, pues etcétera, etcétera, son los primeros que deberían de luchar también, de estar pendientes, de velar, como dice en prevención de riesgos laborales, la salud de los trabajadores, pues de estudiar exactamente y ver cuáles son los materiales adecuados y cuáles son, en qué sitios, en qué momento, y cuáles son los materiales adecuados a llevar para usar. Y bueno, espero que esto sirva para algunos compañeros, por ejemplo, pues para que reflexionen sobre esto. Nos vemos en otro vídeo, y sabe que si les gusta, pues un like, comentárselo al resto de personas y demás, pues para que esto se pueda difundir y se pueda repartir. Y a otro día, otra semana, vamos a elegir otro tema importante
Así que para ser cada día más profesional, lo que tenemos que hacer es saber en cada momento el material que tenemos que llevar para trabajar en las condiciones más seguras y más adecuadas posibles. Así que pues nada, nos vemos en otro vídeo.